Comienza Punto Medio, con el análisis de los principales temas de política y economía. desde una mirada plural. Punto Medio, Análisis y opinión lejos de los extremos. con la conducción de Gustavo Marangoni. Por Radio Conexión Abierta. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above and your Muy buenas tardes, miércoles 17 horas y como se va haciendo costumbre desde el 2017 junto con Fabio Rodríguez, estamos en Punto M en este miércoles tan particular para nosotros y sobre todo para la radio, porque para los que saben y para los que no saben le contamos que a partir de este año se da el Martín Fierro digital, es decir, para todas las producciones, programas que han de alguna manera hecho sus primeras apariciones en todo lo que tiene que ver las redes, internet, como esta radio Conexión Abierta, que ha sido premiada con el Martín Fierro digital a la mejor programación de radio online nativa digital. Y como esto viene con cámara, aquí mostramos el Martín Fierro, del cual de alguna manera decimos, bueno, de este Martín Fierro una cuerda de la guitarra a lo mejor nos corresponde por haber aceptado en su momento esta generosa oferta de Andy Sanso, de Daniela Ferrini y de todo el equipo, a quienes saludamos y felicitamos calurosamente porque son ellos los que tienen mucha parte del mérito. Además también felicitamos a Silvia Fernández Barrio, que con su programa aquí ha ganado el Martín Fierro a la conducción. Así que bueno, es un día realmente para celebrar para toda la radio y para celebrar también el encuentro. Le damos, junto con Fabio, ¿qué decís, Fabio? Buenas tardes. Buenas tardes. La bienvenida a un amigo que ya transita mucho aquí, ya que es parte de la casa, Carlos De Angeli, sociólogo, hombre que escribe en Perfil, en fin, y un gran analista político. Carlos. Muchas gracias por la invitación, un placer, y la cuerda de guitarra, alguna molécula me te haces cargo también, la socializamos. Y hoy un invitado del programa, que es además de un amigo y alguien que yo valoro y aprecio mucho, es una persona de una gran y larga trayectoria económica, profesional, política en la Argentina, un hombre que está además fuertemente identificado con una parte de las muchas que el pasado le ha dado para protagonizar, y el presidente también, que tiene que ver con la parte fiscal y tributaria, pero como lo conocemos bastante, sabemos que es mucho más que eso. Me refiero a Santiago Montoya, a quien le agradezco que nos acompañe esta tarde. ¿Qué decís, Santiago? Muchas gracias, Gustavo. Realmente un gusto muy grande poder compartir esta mesa esta tarde con ustedes. Bueno. Y felicitaciones por el Martín Fierro. Bueno, muchas gracias. Y ya que estamos con dos economistas, un sociólogo y un politólogo, que estamos empatados en un 2-2 futbolístico, si me permiten empezar por la economía, que no digo que en estos días tiene preeminencia, pero de alguna manera está bastante presente en la discusión pública, por un hecho que puede ser, o que tiene a mi criterio, un elemento coyuntural, pero también profundo. Estamos un poco lo que seguimos de cerca estas cuestiones, viendo si el Banco Central... Hay momentos que uno sigue el riesgo país, hay momentos que sigue la inflación, ahora hay momentos que seguimos si el Banco Central vende y cuántos dólares vende. ¿Qué es esto, Santiago? ¿Es un pico de fiebre de algo más profundo? ¿No es algo profundo? ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo lo pones en un contexto? Yo creo que, a ver, si nos vamos a guiar por los valores absolutos, el dólar no debería preocuparnos mucho en cuanto a un valor excesivo. Realmente el dólar entre 20 y 21 pesos hoy parece un valor razonable, digamos, para la economía argentina. Me da la impresión que el problema de que tiene el dólar, más que el valor absoluto al cual ha llegado el dólar, es la forma en que llega, ¿no? Es decir, se estaciona o se ha venido estacionando durante tiempo sin aumentar y permitiendo un gran negocio financiero a través de las LEVAX y sus pasos. ¿Y eso para vos ahora se terminó? El carry trae la bicicleta financiera, sí, como quieras llamar. ¿Vos pensás que ahora se terminó? ¿Está en un impasse? Bueno, en este momento ya no son los mismos números que eran antes. El asunto que me da la impresión que ha habido un cambio de política muy importante de parte del gobierno y también del Banco Central,
desde fines de diciembre, en el sentido de que ahora se han decidido a intervenir con más fuerza para tratar de que esa flotación sea más administrada, y me parece que le están prestando más atención no tanto a los niveles que alcanza el dólar, sino a la forma en que llega, porque hay, yo creo, uno de los grandes déficits que tiene este esquema de gestión de la política económica, en mi opinión, que tiene el gobierno, Gustavo, y amigos que estamos esta tarde compartiendo la mesa, y eso para que lo compartamos y lo discutamos, es la gestión de las expectativas, porque el problema que hay muchas veces con la economía es que hay que tener cuidado de la forma en que se gestionan las expectativas. No es lo mismo que el dólar vaya subiendo, describiendo lo que serían unos dientes de sierra chiquitos, pero siguiendo una tendencia que obviamente refleja los equilibrios de la macroeconomía del momento, que si describe los dientes de una gran sierra de esas que se usan para talar árboles. Entonces, el problema con los grandes saltos y oscilaciones es que aunque el valor que uno pueda llegar en un momento determinado sea razonable, los formadores de precios y las expectativas en una economía que está tan anclada con el dólar, termina golpeando al gobierno por el costado inflacionario, que es otro de los grandes temas que tiene pendientes. Entonces, cuando yo no tengo una autoridad económica al estilo de lo que pudo haber sido un Labaño o un Surruil, por hablar de personajes, digamos, muy respetados, que creo que todavía lo son, de otros tiempos, u otros más modernos, que se pueden hacer cargo de comunicar y de mantener un ida y vuelta con los agentes económicos para que comprendan el rumbo de la política, y que muchas veces son silencios, porque no hay ninguno que lleve la voz cantante en todo esto, se le complica manejar las expectativas. Y yo les quiero decir que el tema de las expectativas no es un tema menor, si bien por supuesto los problemas de fondo, los problemas estructurales siempre son los que terminan condicionando. El propio caso del efecto tequila, que yo muchas veces lo menciono, lo traigo como ejemplo, no estaba el dólar en México antes de ese movimiento. Fue Salinas de Gortari el presidente. Era Salinas, sí, diciembre del 94. Diciembre del 94. No estaba tan retrasado antes del movimiento, y tampoco estaba tan mal la economía de México después. ¿Qué pasó en ese lapso, que fueron de unos pocos días, como para que termina generando una turbulencia financiera internacional, que entre otros se lleva puesta la convertibilidad realmente, digamos, ¿no? Entonces digo, la gestión de las expectativas no es un tema menor. Y me parece que este es un punto a revisar, ¿no? Estamos siempre hablando de la gestión dentro de un horizonte relativamente corto plazo, porque yo considero que con un déficit fiscal y comercial al mismo tiempo tenemos otros problemas estructurales que no sé si forman parte de la charla esta tarde. A ver, acá abrió el tema de las expectativas, ¿no? No, coincido, no sé cómo lo ven, pero coincido absolutamente. Yo creo que vos tuviste un movimiento de 9% en el tipo de cambio en 11 meses, entre enero y noviembre, y después saltó 17-18% en 60-70 días. Me parece que eso no estamos acostumbrados, eso causa, como dice Santiago, esta sensibilidad que tenemos los argentinos para rápidamente trasladar esos comportamientos a los precios. Y bienvenido el pragmatismo, bienvenido el pragmatismo, porque lo primero que se insinuaba era que el tipo de cambio podía andar solo, como se dice técnicamente, flotación limpia, es decir, que esté donde esté la oferta y la demanda. Eso se vio que nos llevaba a más problemas, y el Banco Central, yo no sé si de manera culposa o no, decidió no, pero tuvo que empezar a intervenir, es decir, a controlar esa flotación para que tenga menos picos, menos volatilidad, porque eso incide en los precios, nos guste o no nos guste. No siempre la inflación es un tema monetario, muchas veces sí, pero no siempre, y el tipo de cambio a corto plazo y esos movimientos inciden en los precios. Así que es lo que vamos a empezar a ver también en algunos meses sucesivos, cómo se pasa esta devaluación a los precios, al índice minorista, que ya se pasó al índice mayorista. Tenemos 9%, 9 y pico 4,8 este mes de inflación en un bimestre mayorista, que anticipa lo que puede ser comportamientos también que se van a seguir filtrando al minorista, ¿no? Yo creo que el gobierno desde un inicio minimizó el problema económico. Realmente creo que Macri estaba totalmente convencido que la nueva era de un gobierno pro mercado, contrariamente a lo que era la década infame kirchnerista, iba a traer inversiones, la Argentina iba a crecer, iba a volver a crecer a la tasa china sin ver el nuevo horizonte internacional.
y los conflictos que hoy se están viendo claramente, Estados Unidos, China y lo que se viene, que es complicado. Me parece que Prat Guy hizo trabajo sucio. Me acuerdo perfectamente, 3 días después de asumir, o 2 días después de asumir, Macri anuncia el fin del cepo, que el dólar iba a pasar a un valor que era el que consideraba de mercado, y ese año 2016 un 40%, un 42%, hasta es difícil encontrar el número, que esto es interesante también. El INDEC no es fácil entrar en la página y encontrar el número exacto de inflación, y en alimentos casi duplica, con lo cual los sectores más pobres, más vulnerables, que su alimentación es básicamente carbohidratos. Hay un viejo libro que hablaba de pobres gordos y ricos flacos, porque los pobres comen harinas básicamente, y fue con la apertura con el fin del cepo y la quita de las retenciones, hubo realmente un sacudón muy importante, y creo que no se vio reflejado socialmente la magnitud del sacudón. Aún más, el gobierno gana las elecciones siguientes, pero hoy uno mira y sondea y uno ve un profundo desánimo en los votantes de Macri. Por primera vez el año siguiente todo el mundo cree que le va a ir mejor, la gente tiende a creer. Yo lo llamo esperanzas, en economía es expectativa, pero en la voluntad de la persona, de la jefa de familia, de la persona que tiene que parar la olla, como se decía antes, es la esperanza, es decir, me tiene que ir un poco mejor. Hoy las personas están pensando que le va a ir peor y piensan que el país va a empeorar. Eso es una situación que no había aparecido hasta ahora. Ahora, generalmente es una novedad. Se repite que esas expectativas, como dirían los economistas aquí presentes, o vos como sociólogo hablas de esperanza. Los religiosos, nosotros. Los religiosos hablan de esperanza. Bueno, eso de alguna manera se ve deteriorado, y las encuestas señalan que la gente advierte que a lo mejor el futuro no es tan promisorio como esperaba. Yo quiero volver a un tema que, Santiago, vos lo mencionaste, y a lo mejor hay otros economistas, generalmente que se enrolan en el ortodoxo, en el liberal, y dicen, mira, acá todo el problema es fiscal. O básicamente es el corazón del problema. ¿Por qué? Porque si tenemos un tipo de cambio depreciado y mucha oferta de dólares, la tenemos porque salimos a buscar afuera los dólares que necesitamos para pagar el déficit fiscal. Si tenemos altas tasas de interés para compensar esto, es porque tenemos déficit fiscal. Entonces, vos ponés el tema fiscal en el centro de los problemas argentinos, y en todo caso, ¿qué ves respecto a la rebaja que se propone gradual del gobierno de, digamos, llegar al 2021, una cosa por el estilo, con equilibrio presupuestario? Qué planteo, Gustavo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en realidad acá, a ver, me interesa mucho a ver qué se va a generar con este intercambio, ¿no? Porque, es decir, lo que yo creo en realidad respecto a esto, que la verdad que en cuanto al origen no estoy seguro dónde está el huevo y dónde está la gallina, porque no sé si el Estado creció tanto como consecuencia de que la economía no generó respuestas durante tiempo, y la cantidad de demandas de bienestar y de inclusión laboral y de otro tipo que se fueron generando durante 30 o 40 años terminaron derivando en que un día el Estado creciera tanto como para darle respuesta a todo eso, vía directamente empleo o vía una tremenda cobertura social, bueno, donde más de 20 millones de personas reciben algún tipo de prestación económica del Estado, ¿no? No me interesa saber exactamente cuál es el origen, pero yo estoy convencido que si hoy la Argentina resuelve el tema de quitarle, pero no solamente la parte de los números fiscales, Gustavo, sino la parte de las regulaciones. Es decir, nosotros los argentinos, si hay algo de lo cual podemos estar seguros, es de la tremenda creatividad y la capacidad personal, la impronta de los argentinos. Y esto no es un jueguito para la tribuna, porque si no, no tendríamos los premios Nobel y todos los argentinos destacados que hemos tenido siempre en todos los aspectos, de la cultura, de la ciencia, y también empresarios. Yo, por ejemplo, me encuentro con Argentina, que tendríamos que decir que somos un fracaso cobrando impuestos, yendo a lo mío, porque ¿por qué digo esto tan duro? Porque tenemos una economía informal, yo diría que está rozando el 37-38% en este momento de la economía informal de Argentina. Es una de las más vigorosas del continente.
Y sin embargo, cuando uno va a los países de Latinoamérica, se encuentra con que los sistemas tributarios y las administraciones de los países donde funcionan mejor, cada vez mejor en el tiempo, las han organizado con un aporte fundamental de especialistas argentinos. A ver, es como en el fútbol, le damos técnicos a otros Sí, que hacen mejores campañas, se clasifican para el mundial antes que nosotros. Exactamente. Entonces, volviendo para tratar de redondear un poquito y no ser tan largo, a ver si podemos proponer, quiero escuchar a ver cómo reaccionan con estas provocaciones. Pero yo creo que acá el tema de lo que le llaman el gradualismo, no sé si no debería ser descrito de otra forma. Me parece que quizá, proponiéndoles un centro a ustedes, quizás están sobreestimando la paciencia de los argentinos también con esto, ¿no? Porque recién habló de desesperanza o algo así. Sí. Me pregunto, hay gente que hace el aguante, ¿no? me pregunto en qué gobierno. medida esto puede ir mutando, ¿no es cierto?, esos estados de ánimo de los argentinos. Yo la verdad creo que hoy, en ausencia, y con mucha tristeza lo digo, y esto lo digo a título personal, pero creo que verdaderamente de lo que era tradicionalmente el peronismo no se puede esperar prácticamente nada en el corto plazo. Creo que eso está muy mal, digamos, está muy mal porque siguen estando por delante las expectativas de los que quieren volver a ocupar algún cargo, pero no tienen nada relativa sustancialmente nuevo para proponer. Porque pienso que si hubiera algo sustancialmente nuevo para proponer, primero que nada empezaríamos haciéndonos cargo de que cada vez que ha venido el peronismo hemos subido la inflación, cada vez que ha venido el peronismo hemos realizado algún tipo de deterioro institucional. La última vez fue la del INDEC y algunas otras instituciones. Puedo seguir con este relato que no sé si es constructivo ahora, pero creo que en la medida en que una oposición no genere verdaderamente un temor electoral para el gobierno de cara al 2019, creo que solo queda temer al escarmiento que eventualmente pueda hacer sonar el pueblo. Y en ese sentido, quisiera... Hará tronar el escarmiento. Mira, yo te diría que es una piña para la mesa, pero para un sociólogo. A ver qué te responde. A ver, esto es una charla para tener hasta las 3 de la mañana, porque acá no me muevo. Me da el premio Martín Fierro, me va a tirar por la cabeza Martín Fierro. Yo voy a hacer una referencia al déficit fiscal. Prácticamente todos los países europeos tienen déficit fiscal. Creo que en Alemania y en algún caso tipo Luxemburgo. América Latina, creo que salvo Guyana, que diríamos, no sé si es América Latina, tiene déficit fiscal. Por supuesto, no tienen inflación, tiene una moneda medianamente estable. No es el caso de México, que sigue la devaluación más o menos al día a día como Argentina. Tiene un frente muy importante con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio. Ahora, el otro argumento, hoy es simpático que el gobierno lo corra por derecha, ¿no? Lo corran los Esper, los Melconian, y no haya una voz desde el peronismo que construya o pide institucionalidad, es decir, se va a Abad de AFIP y ponen un muchacho que manejaba Ollor, o sea, eso no construye, destruye institucionalidad. No hay una voz legítima y autorizada, lo considero ustedes como voz legítima y autorizada, para decir, no, mirá, esta vocación de desmantelar el Estado no va a hacer que la economía y vengan los inversores internacionales. Pero ahí coincidí con Santiago. Santiago está diciendo, dice muchacho. Santiago preguntaría dónde está Wall-E, dónde está el peronismo, digamos, Claro. porque no lo ve. Estoy de acuerdo. El peronismo hoy, el kirchnerismo, para hablar sin eufemismo, propone nostalgia, propone un pasado glorioso donde los sueldos superaban la inflación, que no se sabía muy bien cuánto era. Entonces es difícil sostener. Ahí mete una pastillita. Yo creo que lo que parte del peronismo, como decía Santiago, lo que propone, y ahí lo que discrepo del kirchnerismo, ¿no? En realidad está preparando alguna idea o propuesta para cuando la economía implosiona y se descarrile. Yo creo que eso es un error, porque no va a pasar. Eso no va a pasar. Hay gente que piensa que Macri está lleno de trabajo. Vos decís, el kirchnerismo está vendiendo entradas para el Arca de Noé, pero acá no va a haber diluvio. En todo caso, yo creo que el otro peronismo tendrá que ver cómo, presenta propuestas para lo que falta en la economía. Pero los leones están pero no en una economía que descarrila. Yo estoy de acuerdo. No en una economía que descarrila. Yo creo que por lo menos hasta el horizonte electoral de 2019 no sé qué puede ocurrir para que haya un crack económico. Creo que eso no va a pasar y los que están descontando eso se van a quedar sin ver el espectáculo, ¿no es cierto? Además de eso no podemos permitir o avalar o impulsar o consentir que algo así pase, ¿no es cierto? Pero yo realmente creo que, volviendo a lo del Estado, me acuerdo haber escrito algún trabajo a fines de los 90 que decía, se llamaba euroesclerosis.
La euroesclerosis fue un fenómeno, o una situación, eso lo saqué, me acuerdo, de una nota en The Economist, y después desarrollé un planteo más general de aquella época, ¿no? Y se refería a la poca capacidad de crecer que tenían en esa época las economías europeas, que crecían en 0,6, no sé si ustedes se acuerdan. Este año explotó la economía de Francia, creció el 0,67, digamos. Esto era. Claro, como el crecimiento vegetativo era tan bajo en esos países, de todas maneras no perdían per cápita, incluso por ahí ganaban un poquito, pero eran economías que habían perdido la capacidad de crecer por el enorme peso del Estado, pero básicamente los sistemas de bienestar. Esto después yo lo vi en Finlandia, ya por ahí por 2014 o 2015, donde llegué de primer paro general después de 40 años, porque tenían que recortar un poquito, ya no daban más los números fiscales. El exceso de presión del gasto público, de impuestos, pero además de regulaciones, porque cuando el Estado crece, vos te empezás a dar cuenta que todo el mundo empieza a poner una tasa, un control o una regulación para todo. Entonces vos te querés mover por un lado, te querés mover para el otro y siempre tenés que pedir 20 permisos a alguien. Entonces, por eso digo yo, esa creatividad, esa impronta, el espíritu emprendedor de los argentinos, lo estamos matando con un Estado que desde lo fiscal y desde las regulaciones creo que nos está ahogando. Yo con esto... Bueno, pero ahí el presidente dice, yo le propuse un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, en realidad los decretos de necesidad de urgencia no se proponen, se dictan, no son decretos. Digo, pero saqué un decreto de necesidad de urgencia para desregular, para permitir, no sé, los bitrenes, los camiones que pueden llevar más de lo que llevan ahora, etcétera, y me critican, etcétera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Palos y bogas, palos y no bogas? Exacto, a mí posiblemente el presidente en este punto, al menos en lo conceptual, tiene razón. Y siendo a diciembre, Santiago, digo, reformas con tu amplia experiencia, ¿las ves bien orientadas para ese problema? Me refiero a tema impositivo, a iniciativas como bajar las cargas patronales para determinados niveles de salario, la cuestión de reforma fiscal en las provincias, responsabilidad fiscal, que veremos si esta vez se cumple o no. ¿Las ves orientadas a buscar una economía más productiva, con más estabilidad inflacionaria, etcétera? Me parece que orientadas sí las veo, pero no las veo, es decir, como digo, hay una parte que obviamente no se me escapa, y me parece que aquí tenemos dos sociólogos, politólogos que deberían hablar al respecto, pero sigue apostando muy grandemente a la paciencia de los argentinos, porque de esa manera no me parece que es todo tan lento. Son diferidas, que 2021. Mira, Noruega hizo una reforma impositiva 2015-2016 aplicada, donde estaba bajando el impuesto a las ganancias de los noruegos. Estamos hablando del estado de bienestar, para que no te quieran correr por ese lado de la ortodoxia. La alícuota marginal máxima bajaba del 35 al 22%. Nosotros el año pasado estábamos discutiendo si la subíamos 28, del 35 al 40. Bueno, la reforma de Trump es igual. Trump está en todos los artículos ahí, la economía americana está moviéndose de nuevo. Ojo que Reagan ya hizo una reforma de este tipo y echó la economía a rodar también. Chile, el anteaño pasado, estuve con el ministro Arenas, hizo una reforma pasando la presión tributaria en Chile de 19 a 22 puntos aproximadamente del producto, que está en secuencia de aplicación. Pero nosotros estamos con nuestros sistemas productivos y con toda la economía argentina soportando una presión impositiva que se refleja cuando las firmas hacen sus cálculos de costos laborales de presión impositiva y nos deja totalmente fuera de Tengo algo para comentar, sí, porque a mí me pareció muy interesante cuando se planteó la reforma tributaria y me parecía que era una discusión para poner sobre la mesa y hacer una gran apertura y que la sociedad discuta el tema impositivo. ¿Qué se hizo? Una ley realmente entre gallos y medianoche, donde lo que mejor funcionaron fueron los lobbies, si la gaseosa, si el azúcar, si la cerveza. Bueno, ahí hago un poco una lectura política. Yo diría cuando que uno mira el final del camino, se perdió una oportunidad. Lo que pasa es que, Carlos, yo creo que en realidad esa reforma tributaria era de alguna manera amagar para sacar la que realmente importaba, que era la tributaria, ni siquiera la laboral, la previsional. El año pasado lo que importaba, porque era platita contante y sonante, sobre todo para la provincia de Buenos Aires, para el pacto fiscal, era esa reforma. La fiscal venía en segundo o en tercer lugar respecto de la laboral. Pero antes de ir un corte, bueno, también de ir un corte, a los dos economistas, porque uno escucha, esta tiene que ser una respuesta así tipo Mateico, ¿viste? Un color. ¿Cuánto es el déficit fiscal? Porque uno escucha,
¿Cuánto es la presión tributaria? Porque uno escucha 40, 50, 60, 30. ¿Cuánto es la presión 38, tributaria en términos de 39, 30 más provincia? A mí me parece 38 agregada. Toda, exacto. Tenías que subirle la inflación, agregarle la inflación. Pregunta de politólogo que quiere aprender de los economistas. Cuando ustedes dicen 38, ¿me están contando la presión tributaria más el déficit fiscal o ese 38? Porque eso es de gasto público, ¿no es cierto? Sí. El conjunto de gasto público. Ustedes me dicen 38 es nación, provincia, Y municipios, lo que gastan de más respecto de lo que recaudan. 38. No. 38 sería los ingresos, entre comillas, genuinos. Sí. Entre comillas, genuinos, a ver si coincidís conmigo, Fabio, que consigue la nación, la provincia y los municipios por cobrar los impuestos y las tasas que a distintos niños les corresponden. Relacionado con el tamaño de la economía. Sí, Eso claro. da 38%. 38. A eso vos le tenés que agregar como ingresos del Estado el impuesto inflacionario. No sé si podrían ser 4 o 5 puntos más. Y es, Dejemos por lo menos, y es ¿no? muy importante lo que decía Santiago antes de la informalidad, porque es alta, porque hay muchos que no pagan también. Bueno, ahí Entonces, vamos. hay que verla Pescar dentro de la pecera. Hay algunos que pagan mucho más que Si 38. tenés
lo que Santiago Montoya respecto a el 35% de la gente que no paga impuestos o de parte de la economía o del producto bruto, de lo que sea, que no paga o que evade o que elude o que no sé qué. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, claro, ahí nosotros recién estábamos mostrando la llave, decimos, bueno, la llave para salir de este falso dilema de hierro entre este gradualismo, que no sé si llamar agonía económica y social prolongada, porque digo agonía es, imagínate vos vas al dentista y el dentista dice, bueno, te vamos a tener que sacar una muela. Pero vamos a hacer una cosa, te doy turnos durante una semana y todos los días venís te la tiro 1 milímetro, al día siguiente te la tiro otro milímetro. ¿Vos te imaginás estar toda la semana con la cara doliéndote así? Porque la muela, hay es veces, muy cruel, pero todos veíamos el dentista. Pero es que hay veces cuando se dice que necesitamos ser normales y todo, hay veces que para ser normales tenemos que hacer pequeños actos disruptivos. Bueno, pero ahí déjame ponerme en el lugar, si querés, de más oficialista. Te digo, bueno, también, pero hay otro dicho y otro ejemplo, Montoya, que dice que a la gallina se la va desplumando de a una. De a una plumita, no toda junta. Entonces, el dentista, yo que soy hincha de River, ahora asumo esto, sí, le pongo la gallina enfrente y te digo, mira, le vamos sacando la plumita a poco, porque si no chilla mucho. Bueno, yo ahí te diría 2 cosas. Tenés cuidado que la gallina sea una gallina y no vaya a ser eventualmente mismo un ave un poco más agresiva. Y además que no quisiera saber si a la gallina con más paciencia no le ocurre que cuando le venís sacando plumas durante demasiado tiempo, en algún momento se da vuelta y te caja un picotón bastante fuerte. Porque no te olvides que esta gallina, no es que esta gallina sería, cuando yo hablo de la paciencia de los argentinos, no me refiero a que la paciencia haya empezado con este gobierno. Al contrario, yo creo que la paciencia que se les pide a los argentinos, yo creo que empezamos pidiéndosela en 2010 o 2011, si esta economía no genera más riqueza desde aquella época. Entonces, uno de los beneficios de inventario que en cierta medida este gobierno no tomó al comienzo, es decir, miren que hace 5 años que arrastramos frustraciones en el momento de iniciar, porque no tenemos mejores empleos, porque los pocos empleos que hubieron fueron empleos de baja calidad estatales, porque los demás eran empleos, siempre fueron de baja calidad del sector privado, al abrigo de una cantidad de distorsiones económicas. Pero eso se dijo hasta el cansancio, discúlpame. Bueno, ahí discrepo, está ¿no? bien, pero yo creo que venían con una concepción de clase, de beneficiar al agro, pensando que va a ser el motor, el supermercado del mundo, y bajaron las exportaciones de agropecuarias. Pero a mí me parece es algo increíble. A mí me parece que está pasando, a ver, los motores que ellos pensaban encender están encendidos en gran medida. O sea, el agro, también la sequía la estamos teniendo y nos va ¿Cómo es la evasión impositiva del agro? ¿Cómo es la cantidad de empleo negro, empleo informal, como le quieran decir, en el sector agropecuario? Bueno, pero en el sector agropecuario también tendríamos otra mención que hacer, y es la evasión impositiva puede ser menor, porque por empezar la presión impositiva legal sobre el sector agropecuario es más baja, y por otro lado porque eso mismo nos está mostrando que un sector que tiene una presión impositiva más moderada o más parecida a la internacional, donde las retenciones fueron aliviadas, en algunos casos eliminadas y en otros reducidas, realmente Trigo es el ejemplo. Ahora, claro, ¿no? Fabio, reaccionó rápido. Para ver más voces, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de déficit, de gasto, etcétera, y algo que también mencionó Carlos. Yo digo, a ver, ¿cómo es esto? El gobierno, digamos, redujo los subsidios de manera importante a la electricidad, al gas, etcétera, todas las cosas que sabemos cuando pagamos las tarifas ahora son más caras que antes. Bueno, con justicia, antes pagamos poco, el Estado subsidiaba mucho. Y los subsidios explicaban buena parte del déficit. Sin embargo, el déficit no desapareció. ¿Y a dónde fue? Yo creo que ahí lo que está pasando es que no rinde, en el sentido de que no se nota, porque te lo está casi compensando, sí, exactamente compensando el aumento de intereses. Entonces vos al final de la cuenta, el gobierno hace mucho énfasis en el déficit primario que no contempla el pago de intereses, pero a los efectos de un país, los compromisos que tenemos son el déficit primario más el pago de los intereses. Entonces vos estás bajando de a un puntito el déficit primario, pero te está subiendo de a un puntito más el pago de intereses. Entonces al final del día seguimos en que 6 puntos y pico tenemos de déficit global. Y bueno, por eso no luce... empezar a pagar los intereses. Bueno, y por eso nos endeudamos para enfrentar ese agujero. De corto plazo, Lagarde
No es una foto que conocemos, Lagarde, hincha de River. Es hincha de River, Lagarde. Era necesario, perdón, acá la digresión flamante futbolística. Era necesario. La directora general como del hincha Fondo y Monetario socio de Internacional. River desde los 15 años. Era necesaria la foto de las autoridades de River con la número 1 del Fondo Monetario Internacional. Humildemente digo que no. Cierro el paréntesis y seguimos con el Trajo tema. recuerdos, ¿no? No, por favor. Argentina es parte del fondo, nunca nos fuimos, está muy bien, pero que diga está todo bien, faltaba Caballo en esa foto. Hay una foto política que hace que los formadores de precios no le tengan mucha confianza, no le tengan mucha fe, estén con la lista de precios en dólares, quieran guardar su rentabilidad, les gusta pagar menos salarios, pero saben que tienen que negociar con los gremios. Me parece que hay una Argentina que está viendo el gobierno que no es la Argentina real, con todos los problemas que estoy de acuerdo que plantea Santiago, ¿no? A mí me parece que de todas maneras con una cuota de, digamos, importante de audacia que quizá todavía tienen margen, porque habría que fondear un programa de transición fiscal, ellos podrían producir una rebaja sustancial. A mí me parece, Fabio, que con menos de un 20% de rebaja en la presión tributaria, pero a su vez con un ensanchamiento de la base. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve que esa cuando yo digo 38%, pero también estoy agregando que más de un tercio de la economía está afuera de esto, significa que los 2/3 en realidad pagan mucho más de eso. Y dentro de un sector, digamos, es decir, tenés más presión tributaria que en un país del norte de Europa. Entonces, Santiago, vos fuiste funcionario, Fabio también tiene experiencia en todo esto. Entonces viene alguien y te dice, mira, acá para recaudar y para que sea más equitativo y para que los que pagan paguen menos y los que no paguen paguen más, vamos a bajar los impuestos. El Ministerio de Economía, el Ministro de Economía o de Hacienda o como se llame del momento te va a decir, pero vos me estás pidiendo que yo sacrifique algo que tengo ahora a cambio de una promesa de que vas a recaudar más. ¿Por qué lo voy a hacer? Bueno, si vos querés salir de este encierro tenés que tomar algún riesgo. Y yo realmente creo que esto absolutamente se puede hacer. Y si esto se logra combinar con alguna estrategia antiinflacionaria, yo recuerdo a los amnésicos que tanto el plan austral, como decir las últimas dos experiencias, para citar de dos gobiernos distintos, como la primera parte de la convertibilidad, con la que me quedo yo como plan antiinflacionario, digamos, no como plan de desarrollo, que creo que fue. Pero hablemos de los 2 o 3 primeros años, y hablemos del plan austral. Verdaderamente ambos dos fueron capaces de lograr una caída importante en la inflación bastante rápido, con un aumento de la actividad económica. Eso, a su vez, como los sistemas impositivos en general son procíclicos, produce rápidamente un aumento más que proporcional en la recaudación impositiva. A su vez, permitiría, por vía de la generación de empleo, si lográramos un crecimiento vigoroso, absorber muchos de los planes sociales convirtiéndolos en empleos. Entonces, ahí volvemos otra vez a lo que se llama un círculo virtuoso, porque la otra sería resignarnos a que, acuérdense que dentro de 5 años terminamos con la rebaja de cuánto un punto del producto de represión impositiva. Pero, escúcheme, esto me da Ahora, risa. Santiago, los 4 primeros años de Néstor Kirchner, donde había superávit gemelos, donde había un dólar muy competitivo, donde había unas condiciones internacionales exuberantes, el soja volando por los aires, la inversión siempre estuvo por abajo, y cuando se terminó la plata, la soja y la suerte, 2008, la crisis internacional, estamos como vinimos de España. Entonces hay un problema como... Yo te entiendo las variables macroeconómicas, la arquitectura que uno puede elegir, pero si uno no tiene un sector empresario fuerte, bueno, eso fue una autocrítica de parte del kirchnerismo, poderoso, ¿no? de, digamos, gente lúcida que dijo no aprovechamos esa etapa para transformar algunos aspectos de la estructura económica que eran necesarios, ¿no? A Siberia. No. Si tenemos una multinacional que evade. Eso, no miré solamente la situación de la evolución de las exportaciones el último lustro, por ejemplo, sino además de la composición de las exportaciones. O sea, verdaderamente, por eso cuando hablamos de macroeconomía, esto también incluye ese elemento y la situación de competitividad con estos impuestos, con estas regulaciones y además en cierta medida con cuestiones de infraestructura. Yo te digo, a mí no me cabe duda que la economía sigue la gestión, que todos estos que están presagiando apocalipsis se van a equivocar, estoy seguro, apuesto contra ellos, ya mismo apuesto yo contra los que creen que va a haber un derrumbe, pero lo que sí digo es que tarde o temprano vamos a tener algún problema serio, porque vos no podés seguir. Mira, nosotros tenemos un problema de competitividad.
casi toda la inversión pública que se está haciendo estos tiempos, y que es uno de los motores de la recuperación económica, ¿sí? El campo, el sector de energía y la obra pública. Pero la obra pública, que nos debería servir a nosotros en esta etapa donde hace 5 años que estamos cayendo en las exportaciones y con un deterioro de la composición, es aquella vinculada al incremento de competitividad de la economía, puntualmente de los sectores productivos. Es decir, deberíamos tener, no sé, un tercio o un 25% que sea para hacer cordón cuneta y para hacer obras de tipo urbana, pero más en trenes de carga, pero la mayoría debería ser para que mis empresarios puedan producir con menor costo de energía. Está planeado, según el gobierno, esa etapa está empalmada con la primera, que es la que dice Santiago, donde se gastó mucha plata en 2017, antes de las elecciones, con una etapa que se llama de PPP, esas triple P, que es participación pública-privada, para que las obras se hagan con concurrencia de capitales privados, tomen a su cargo eso recién se empieza a licitar ahora. Está puesto el tema de infraestructura vial, portuaria, yo tengo el modelo ferroviaria. de low cost. O sea que a mí me parece el modelo de low cost funciona en todas partes. Acá decir que todo flor de ceibo, digamos, en vez de armar una buena regulación, no, todas las fichas a Flybondi, que es ahora ya está Flybondiola. Estamos arruinando algo que en Europa ha revolucionado el mercado aeroportuario. Eso, me parece que eso es institución, construir un modelo. Ya no pensamos en el socialismo ni en el comunismo, pensamos en un capitalismo moderno que necesita reglas, que necesita regulación, no bancar la empresita del amigo que tiene un avión, le damos ventajas, paga menos tasas aeroportuarias, le damos ventajas, le damos rutas especiales, Bariloche, que realmente es una ruta muy interesante. No, pero yo me refería a este tema de los proyectos de inversión. Claro, ¿no? Pero me parece que la lógica, participación hay una pública, lógica privada. Claro, pero hay una lógica que no deja de ser capitalista de amigos, no deja. Yo realmente abriría la obra pública a la participación internacional, suspendiendo el compre nacional 5 años. Por ejemplo. Yo quisiera insistir en que eso de las PPP a mí me parece que es interesante en la medida en que no derive en un escandalete, porque adentro del propio Cambiemos hay una gran discusión, hay que ver un trabajo de Jesús Rodríguez al respecto, ¿no? Pero se ha constituido una bicameral. Una bicameral, ¿no? Exactamente. Domina gran parte de esa dejando de lado esas especulaciones que no nos ayudan tanto. Verdaderamente, si yo voy a ejecutar un programa de PPP, que a su vez después las inversiones que se hagan en ese marco van a demorar 2, 3, 4, 5 años en estar operativas, pero yo hace 5 años que tengo este problema, verdaderamente no sé si no estamos tocando música a bordo del Titanic. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a seguir perdiendo competitividad? Por ejemplo, contratos para la producción de energía eléctrica se han firmado a 12 o 10 a 15 años, según trabajos de CIPEC que han sido incluso publicados en el Diario de la Nación y en otros medios, a razón de $120 el megavatio hora. Pero estuve viendo el informe del ministro de Energía de Chile del año pasado, y en Colombia también, que lo estuve viendo, y lo están en este momento. El año pasado lo hicieron a $57 el megavatio hora, a $60 el megavatio hora, pasando en limpio. Quiere decir que yo por 10 años más voy a tener el doble de costo de la energía que paga un industrial chileno o colombiano, y esto seguramente se reproduce en el resto del continente. ¿Quieren que recordemos cómo fue el desarrollo industrial de Brasil, especialmente en los 70 y en los 80? Yo no digo reproducir ese modelo, pero la energía estaba subsidiada para la industria. Yo por eso digo, no estoy diciendo reproducir hoy ese modelo, pero tampoco podemos tener nuestra industria orientador, por supuesto, con un costo más elevado que el costo internacional. Entonces, a mí me parece que nosotros, por eso digo que este para mí no es un problema de economía, sino de sociología y de politología. ¿Cuánta es la paciencia del pueblo argentino en este contexto? A ver, voy a dar un pequeño salto, pero vamos a seguir con temas obviamente económicos. Fabio, además de estos días de estar hablando, o justamente porque estamos hablando del tema... Quisiera que la audiencia quede registrado que Gustavo está tirando la pelota a la tribuna. Siempre. Yo soy un plateísta. No, yo no soy un plateísta, soy un antiplateísta. Yo soy el que se la tira a la platea. No,
en estos días, además justamente hablando de la presión del tipo de cambio, etcétera, estamos viendo, bueno, el Banco Central está bajando un chiquitín la tasa, de esa manera hay menos oferta por las LEVACs, son pesos que vuelven al mercado, eso presiona sobre el tipo de cambio. ¿Puedes explicar, como decía la película Filadelfia, para que lo entienda una persona de 6 años, cómo es este tema de las LEVAC? ¿Qué pasa si el Banco Central, en vez de aumentar el stock de LEVAC, que antes todos criticaban porque decían, pero aumenta la tasa de interés, con esa tasa de interés no se puede producir, ahora lo baja y dice, pero lo presiona sobre el tipo de cambio? No, pero se está haciendo muy gradualmente. Ayer se vencían 500 y pico mil millones de pesos, una bestialidad, casi la mitad de lo que hay en total de LEVAC, que hay 1.2 billones, que son millones de millones, y renovó prácticamente todo, dejó sin renovar 80.000 millones de pesos. Pero lo que se está viendo es que a propósito está dejando algún espacio sin renovar en plazos que son más largos, que por ahí no son para el inversor chiquito minorista, para que los tome directamente el Tesoro y se endeude en el mercado local el Tesoro, porque obviamente el clima afuera está muy convulsionado. Hoy volvió a aumentar la tasa de interés internacional de referencia, va a seguir aumentando este año y el que viene, entonces está preparando el escenario para empezar a tomar fondos en el mercado local. Ahí hay que tener cuidado. El cuidado que hay que tener ahí es que no ahogue la plata que necesitan las empresas, que sería otro factor, como decía Santiago, de competitividad que perderíamos, o que las empresas, las pymes y demás, la economía regional no tendrían. Hay que hacerlo con mucho cuidado eso. ¿Cuánto podés tomar de la torta que hay de crédito disponible o de ahorro disponible por parte del sector público, ¿no? Está bien, pero uno diría, bueno, pero los tipos escuchan. Porque uno de los reclamos que eran hasta diciembre del año pasado, antes de la famosa conferencia del 28, era las LEVAC no pueden estar, no puede haber ese diferencial entre la inflación y las LEVAC. Empiezan a bajar la tasa de interés. Y además dicen, che, basta de tomar dólares. Y ahora bajan la tasa de interés, toman o se endeudan más en pesos. Es como que no viene nada bien a nadie. Y hay una suerte de gatoflorismo, uno podría decir, che, pero al fin y al cabo. Acá empezamos, no hay más pragmatismo. No, guste más, guste menos. Yo creo que hay una visión más pragmática. Por supuesto, están sin resolver esos dilemas. No estoy diciendo que está resuelto 1,2 del LEVAC. No están resueltos. Pero este giro después del 28D para mí fue positivo. Fue hacia una mirada más pragmática. No podíamos seguir con una apreciación que era ridícula y no podíamos seguir manejando todo como si fuera todo manejarse con la tasa de interés, que eran estratosféricas. Bueno, eso empezó a cambiar. Si este año cierra con una inflación del 20-21%, Santiago, vos firmás, decís que, o sea, ya sé, todos querríamos que sea un dígito, pero siendo realistas, ¿sí? Vos te dicen, mira, en diciembre estamos en 20-21 anual. ¿Vos qué haces? ¿Firmás y decís, bárbaro porque es menos que el 24-25 del año pasado? ¿O decís, no, la verdad que a 2021 no vamos bien? Seguimos con lo de gradualismo. 2021 yo me había ubicado en un entorno más de 18-22, todavía no perdía la esperanza de que habría que ver cómo viene la inflación de marzo-abril. Ese bimestre para mí va a ser el decisivo, de ahí ya no podés volver, pero yo no descartaría que esté entre 18 y 19% todavía, ¿no? Lo que ocurre es que no sé cómo el gobierno va a manejar los imprevistos, y los imprevistos que vayan ocurriendo, por ejemplo, cómo va a ser el desenlace de los conflictos docentes, qué tipo de señal va a terminar dando ahí, porque obviamente ha habido una cantidad de gremialistas que han cerrado por valores que dentro de un tiempo van a perder representación frente a sus propias bases, y el propio gobierno va a tener problemas de gobernabilidad. Si ganamos el Mundial, hasta 24 cerramos. No, para sociólogo, no me hagas para sociología. Vos me estás juntando el Mundial, o sea que vos decís que con el Mundial te bancás más inflación. Está apostando fuerte al Mundial, postergando decisiones y cosas que se van a tomar después del Mundial. Me parece que estamos haciendo tiempo, en eso estoy de acuerdo, que vamos a sacando la muela despacito, y me parece que en algún momento va a tener que tomar algunas medidas más drásticas, y si no sé si va a venir los muchachos que están esperando en el banco haciendo precalentamiento. Parece que hay alguno con el serrucho. Si vos me permitís, yo creo que en realidad la verdad que el gobierno se ha revelado como un maestro político, digamos, porque no solamente por haber ganado la elección, que eso sería muy hablar con el diario ya de hace un par de años, sino además por toda la ingeniería política que ha desplegado
especialmente en materia electoral y de micropolítica, posteriormente. Estamos totalmente de acuerdo. Además de esto, son unos genios para manejar las cortinas de humo políticas. Ahora, la realidad es que ya hubo gobiernos que derrotaron anteriormente al peronismo, y que lo dejaron aparentemente muy mal parado. El propio Alfonsín, acuérdense lo que fue la quemada del cajón de Emilio Iglesias y lo que era el peronismo en aquel momento, era impresentable. Me daba miedo a mí ver, yo era chico en esa época, no como vos que eras. Yo no había nacido. Pero hay algo de eso también. Pero claro, ahora, ¿no? Hay algunos sermiños dando vueltas quemando cajones. Esto pasó de vuelta en la época de la Rúa, que parecía que no, estos son todos corruptos, porque acuérdense que esa campaña también estuvo en gran medida, digamos. Y que armó el gabinete de economistas, claro, ¿no? Rodríguez Chavarini, claro, estaba todo Machinero. Bueno, y ambos fueron geniales para hacer el armado político que le permitió ganar. En el caso mismo de Alfonsín, gobernar durante unos cuantos años. Ganó por la provincia de Buenos Aires también. Pero el talón de Aquiles, ¿cuál terminó siendo en ambos casos? La economía. La inflación. Es decir, la economía, sí, bueno, la inflación es la que termina reflejando en realidad todos los desequilibrios. Entonces yo creo que el gobierno verdaderamente es genial en el manejo político electoral, en el manejo político de corto plazo. Incluso hoy me da la impresión que está la mano del gobierno detrás de los armados de algunos sectores de la oposición y del propio peronismo, es decir, que no solamente maneja su propio espacio, sino que también influye sobre el manejo del otro. Bueno, en ese sentido es un escenario parecido al de Cristina en el 2007, sí, porque donde había una candidatura... Con Cobos, ¿no? No, ella fue con Cobos, pero estaba la candidatura de la Baña. Cristina Cobos y vos. Sí. Acordate la transversalidad también. Todos operan en la oposición. Bueno, sí, obvio. Bueno, pero en definitiva lo que digo es, no deberían subestimar o confiar tanto en una paciencia eterna de la gente para encontrar respuestas en el tema económico. Encontraste ya una barrera, ¿no? Y todos estos números son demasiado tímidos, demasiado tibios. Los números, es bueno el número de empleo, Gustavo. El número de empleo es bueno, pero es tibio. Cuando vos mirás la composición, que tenemos que esperar la semana que viene para ver todos los datos, de todas maneras lo que ya se ha sabido es tibio. Te está mostrando una composición que no es la que nosotros queremos para el empleo. No son respuestas reales para la gente. Sí, ahí hay mucho monotributo, algunas dudas respecto a la informalidad. Sí, hay una flexibilización laboral de hecho, ¿no? Eso estamos de acuerdo. La peor de todas, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de cobertura. Pero no fue mal dato, volver a... Hoy estoy muy hay que decirlo emparentado con... No fue mal. ¿Por qué?